planear el movimiento y ejecutar el movimiento. Hay autores que dicen que es más importante planear que ejecutar. Entonces, necesitamos, la idea viene porque le dije levante el brazo, y para realizar un movimiento es lo que se llama la fisiología del movimiento. Necesito primero planificar, pero ¿qué estructuras están a cargo de la planificación del movimiento? Miren acá, las áreas corticales de asociación. Los ganglios basales, la parte lateral del cerebelo, el neocerebelo. Miren todas las estructuras que intervienen. O sea, no es que es un puntito o no es una zona, por eso es que les digo que los conceptos actuales cambiaron totalmente. O sea, nadie habla de que en determinada zona se ejecuta tal cosa, no. Son varias partes. Y luego finalmente, acá recién ya entra a tallar el área 4. Este es el área 4 de Brodmann. El área 4 es ejecutora simplemente de un movimiento. Ejecutora. Pero junto con el área 4 también está la parte central del cerebelo, la parte intermedia del cerebelo. Entonces, no es tan fácil realizar un movimiento. Se necesita toda una coordinación. Primero, planificar y luego ejecutar el movimiento. Dame la siguiente, por favor. Entonces, esta es la parte que ejecuta el movimiento, mientras que la planificación del movimiento está a cargo de muchas áreas. Acá las áreas de asociación, esta es una gran área de asociación frontal. Acá hay otra gran área de asociación temporal y esta es un área bastante compleja que se llama la zona, el área de asociación parieto-temporo-occipital. 3 áreas enormes, en otras palabras, casi toda la corteza cerebral. Y no solamente la corteza, estamos hablando de los ganglios basales, estamos hablando del cerebelo. El cerebelo es el que da la coordinación fina. Ahora lo vamos a ver. Dame la siguiente. Ahí están las áreas de asociación, ¿no? Lo que les decía, frontal, la asociación temporal, y acá la parieto temporo occipital. Dame la siguiente. Vamos a ir acá un poquito rápido. Acá está el homúnculo motor, ejecutor del movimiento. Dame la siguiente. Lo que les he dicho siempre es que todo en neurofisiología es decusado, por esta, al final todo se decusa, está la vía piramidal, hay una parte que se decusa acá a nivel del músculo, pero al final el resto se decusa a nivel de la médula. Dame la siguiente. Lo que les he explicado en la pizarra, pero que les tomaría mucho tiempo el poder explicarlo. Esto está en la literatura. Todo lo que les he explicado en la pizarra, ¿no? Por supuesto acá ya está solamente al final. Esta es la motoneurona alfa. Hay autores que le llaman a esto la motoneurona alfa, yéndose al músculo, le llaman la vía motora final común, porque después de toda esta red sináptica, de todo el trabajo de la motoneurona gamma, ¿no? Después de toda esta red, acá está la vía piramidal, la vía extrapiramidal, lo que les he explicado, ¿no? Los diferentes ácidos, rubetinal, reticuloespinal, justo lo que hemos hecho en la pizarra. Cuando un paciente se lesiona, en una determinada área y viene el paciente se recupera en un mes y el paciente va a rehabilitación para que poco a poco vaya caminando, hemos dicho gracias a la plasticidad neuronal,
ese movimiento que su compañerita ha hecho de manera muy fina. Cuando yo le digo a un paciente que tiene una hemiparesia derecha, a ver señor, levante la mano, lo que le dije a su compañerita María. Entonces, la postura es totalmente anormal. ¿Qué es lo normal? La postura en que están ustedes. ¿Y qué es la postura normal? Es lo que se llama la postura fisiológica. La postura, la forma como el cuerpo, los diferentes segmentos del cuerpo están en relación con el espacio. Por ejemplo, si me miran, esto es lo normal. ¿Qué es lo normal? Que mis codos estén en flexión. ¿Qué más? Que mis dedos estén en flexión, si ustedes observan. Pero un paciente, ¿no? Y miren cómo está la disposición de mi dedo. Un paciente que tiene hemiplegia, ¿qué hace? Hace flexión del primer dedo y todos los demás dedos están así. Esta es la postura anormal de un paciente. Le pedimos que camine y conforme va caminando, incluso el codo va entrando en mayor flexión. Esta es la postura anormal del paciente. Y el paciente cuando camina, tampoco camina normalmente como caminamos nosotros, ¿no? Sino que camina con una, ¿no? Esto es lo que se llama muchas veces la marcha del segador, y que lo vemos en la gente que es muy pobre y que no tiene terapia de rehabilitación, que mejora la marcha. Si a un paciente hemipléjico le digo, señor, levante el brazo, la orden que le daba a su compañera, ¿qué va a hacer este paciente, no? Lo que se ve es que hace esto y comienza a hacer esto, ¿no? Movimiento totalmente descoordinado, baja el brazo, totalmente descoordinado. ¿Por qué? Porque hay una liberación del sistema. Si voy con un martillito, los reflejos van a estar incrementados. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un recién nacido? Pregunta para ustedes. ¿Por qué un recién nacido, cuando ustedes lo ven, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener hermanitos o sobrinos o no sé, o primos, pero cuando uno ve un recién nacido, ¿cuál es la postura del recién nacido? ¿Quién me dice? ¿Cómo es que el recién nacido, cómo es que está el recién nacido? Primero, ojo, tiene los dedos así, igual que el paciente que tiene una lesión de primera neurona, igualito, ¿no? Y ahí dice sí, porque debe tener un hermanito. Entonces, está así el niño, miren, todo esto se llama una postura en flexión neta, el codo bien flexionado, y el niño está así, y con los dedos, los primeros dedos, ¿no? Y como si fuera poco, si uno lo ve en la cama, también hay flexión de cadera, y es más o menos así. En particular, a mí no me gusta ver niños pacientes, porque las madres son muy obsesivas. Es que las madres son recontra obsesivas. Alguna vez, cuando trabajé en el hospital, tenía que ver niños, ¿ya no? Y las madres llegaban, doctora, me trajeron una vez a un recién nacido, doctora, quiero saber si mi hijo va a ser inteligente, quiero que le haga un examen médico, porque yo quiero que mi hijo sea doctor. Sí, son las madres de obsesivas. Había que examinar. Vengo con el martillito y no sé, en situación de hiperreflexia osteotendinosa. Todos los recién nacidos tienen hiperreflexia osteotendinosa. Los reflejos están, pero hay un reflejo que ya es más complejo, ojo, que uno hace esto, ¿no? O sea, le produce un ruido y el chico hace esto. Eso se llama el reflejo de Moro. Reflejo de Moro, ya lo van a ver, seguro que ustedes van a llevar pediatría, entonces van a hacer ustedes mismos el reflejo de Moro y hiperreflexia.
¿Cuál es el estímulo en el reflejo del moro? Es un estímulo auditivo. ¿Y cuál es la respuesta? Un reflejo complejo, ¿no? Porque es el movimiento de todo, sacudida de los brazos, ¿no? ¿Y por qué el niño nace con hiperreflexión esotelidosa? ¿Quién me dice? ¿Alguien que me diga? Mientras, siempre recuerdo una clase de un gran profesor mío, que lamentablemente falleció, el doctor Pedro Ortiz, que tiene muchos libros, y decía, los pollitos, qué diferentes son al ser humano, ¿no? Porque el pollito desde que nace rompe su propio cascarón, rompe su cascarón y sale corriendo y comienza a comer sus granitos. Sí, pero el ser humano que es indefenso que nace. El ser humano, si no tiene una persona que lo cuide, muere. Porque hay que amamantarlo, ¿no es cierto? Hay que cambiarlo. Nacimos sumamente indefensos y muy inmaduros. ¿Por qué el niño nace en situación de hiperreflexia osteotelinosa? ¿Quién me da una respuesta fisiológica? Porque la corteza está tan inmadura que no hay un control gamma. El niño cuando nace con todo el sistema gamma liberado, nace en una situación de liberación gamma porque la corteza no controla a la motoneurona gamma. Porque es inmadura. La primera neurona tiene sus axones, los axones comienzan a mielinizarse. Alguien me preguntaba en el sistema nervioso, claro, comienzan a tener su pequeña capa, ¿no? Su pequeña cubierta de mielina y comienzan a madurar. El ser humano nace muy inmaduro. Tengo una situación de hiperreflexia, repito, voy con mi martillito, los reflejos están pero a flor de piel. Hay un reflejo, en ellos ya la cosa más compleja, hay un reflejo que se llama marcha automática. Entonces, viene el familiar y entonces, ¿qué hago yo? Paro al niñito sobre la camilla y hago esto. Le hago esto. O sea, pongo en contacto toda la planta del pie, y además mando la cabeza para todo el cuerpo para adelante. Acá estoy estimulando los conductos semicirculares. Ojo. Mando todo el cuerpo para adelante y el niñito en ese momento comienza a caminar, ¿no? Eso se llama marcha automática. Imagínense un niñito recién nacido caminando sobre la camilla. Que la mamá se ponen felices, ¿no? Porque están viendo al niñito caminar. Señora, su hijo va a ser inteligente. En algún momento, ¿qué hago? Hago otro reflejo. Este es, para algunos autores se llama el reflejo tónico cervical. ¿Qué hago? Igual. ¿Cuál es el estímulo? Los conductos semicirculares. Mando la cabeza para acá, miren así, le roto la cabeza al niñito y en ese momento que la cabeza está acá, el niño me hace esto. Se llama el reflejo tónico cervical. Y le mando la cabeza para el otro lado y hace esto. El reflejo del esgrimista, le dicen algunos. Son reflejos sumamente complejos, ¿no? Estos son los reflejos tónicos del cuello, ¿no? Los reflejos de la posición de pie, ¿ok? Hay una situación de hiperreflexia osteotelinosa. Dame la siguiente. Y acá vemos la función del cerebelo. Esto seguramente lo has visto. Pero ¿qué me interesa de acá? Me interesa fundamentalmente los núcleos profundos del cerebelo, ¿no? Dame la siguiente. Vías que entran y salen del cerebelo, pero vías aferentes, vías eferentes. Esto es lo que me interesa fundamentalmente.
son los núcleos cerebelosos. Y este es un esquema bastante didáctico, porque ustedes están viendo acá unas neuronas, un grupo de neuronas que tienen la forma de un cono invertido. Son neuronas inhibitorias netamente, y esas neuronas inhibitorias, ¿no?, están produciendo un neurotransmisor que se llama GABA. Es el neurotransmisor inhibitorio que producen estos núcleos cerebelosos. Entonces, repito, estas son las neuronas de Purkinje, células de Purkinje, las células en canasta o en cesta, y aquí las células de Golgi, produciendo grandes cantidades de GABA. ¿Cuál es la más importante de todas estas? A propósito, la han puesto en tamaño. Las células de Purkinje producen grandes cantidades de GABA. Sin embargo, hay otro grupo de neuronas. Estas son las células, ¿no?, las neuronas granulares, y acá, que tienen una forma esférica, ¿no?, y las neuronas de los núcleos profundos. Estas producen glutamato. Entonces, si ustedes analizan ese esquema, al final están en mayor cantidad las células que producen GABA. O sea, del cerebelo salen influencias fundamentalmente inhibitorias. Vean el gráfico. Del cerebelo salen fundamentalmente influencias inhibitorias. ¿Ok? Dame la siguiente. Acá está. Entonces, el cerebelo participa con influencias inhibitorias. Cuando el cerebelo comienza a fallar, entonces la coordinación comienza a fallar. Entonces, acá tenemos, esta es la parte que planifica el movimiento, y la parte central en la que ejecuta el movimiento de la relación. Y los ganglios basales. Cada vez que un ganglio basal, acá están los ganglios basales, que ustedes lo conocen, ¿no?, ¿es cierto? El putamen con el globus pálido, que forman parte del núcleo lenticular. Acá el núcleo caudado. El núcleo caudado, junto con el putamen, la mayor parte de autores le llaman el cuerpo estriado, ¿no? Ahí tenemos la sustancia negra. ¿Se acuerdan que hablamos? El núcleo subtalámico de Lewis. Escuchen. Cuando hay la lesión de un ganglio basal cualquiera de ellos, aparecen los movimientos involuntarios. A eso se llama trastorno de los movimientos involuntarios. Yo recuerdo que vino una paciente era una mujer aproximadamente de unos 65 años. La mujercita vino desesperada, se había acostado bien, vino con sus 4 hijos. Imaginan, era una, como ustedes dicen, una manchota, que entró al consultorio, todos los hijos desesperados al ver a la madre que se había levantado con unos movimientos, pero así, grotescos. ¿Se imaginan ustedes estar moviéndose todo el día, y la cabeza que la sacudía, y la mujercita tenía el cabello largo, y la primera vez que yo la vi parecía una loca, porque todos los cabellos estaban por todas partes, por esos movimientos? Los hijos desesperados. ¿Qué querían los hijos? Doctora, quítele esos movimientos. ¿Por qué está así? ¿Qué pasó? Era un trastorno de los movimientos involuntarios. Obviamente, ¿qué tenía que hacer? Explicar y pedir una resonancia magnética donde se ve claramente cuál es el ganglio basal que está alterado. Y tenía que quitarle los movimientos involuntarios. Y ver la causa. ¿Cuál era la causa? Los infartos más frecuentes, lamentablemente. Y eso para ustedes, después de los 50 años, casi todo el mundo tiene la presión alta. Y la presión alta destruye los vasos sanguíneos y producen esos infartos cerebrales. A veces pequeños infartos, a veces más grandes. Probablemente un infarto cerebral.
Le tomo la presión, hipertensa. Señora, ¿usted no sabía que tenía la presión alta? No, no sabía. Recién se le descubre la presión alta. Por eso que ella probablemente había hecho eso. Efectivamente, le damos un medicamento adecuado para estos casos. Le pedimos una resonancia. ¿Y dónde estaba la lesión? En el núcleo caudado. En el núcleo caudado. Y esto se llama, estos movimientos involuntarios. Basta con que ustedes digan trastorno de movimiento involuntario, tipo Corea, cuando los hemos dicho en anteriores oportunidades que en la corteza cerebral se produce acetilcolina, hay neuronas especializadas, son neuronas que producen. ¿Cuál es el efecto final? Inhibitorio. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un núcleo excitatorio finalmente estimula? ¿Para qué? Para que este núcleo inhibitorio produzca más GABA e inhiba la situación, ¿está claro? Igualito ocurre acá, ¿no? ¿Sí? La dopamina acá, la parte compacta, es excitatoria, sí, pues, pero ¿a quién está excitando? Al estriado, sí, pero el estriado finalmente produce GABA. Entonces, ¿cuáles son las influencias finales? Inhibitorias. Esto es como una computadora, ¿no? La sumación de los efectos, la codificación y la decodificación. Al final, todas las influencias que salen de los ganglios basales son inhibitorias. ¿Ok? Son inhibitorias. Por eso es que cuando un ganglio se vaya, festinante, ¿no? Porque parece que estuviera bailando, ¿no? Y esto de no poder arrancar es precisamente las alteraciones en la planificación del movimiento. Quiere, pero no puede, pues. O no se puede levantar hasta que logra levantarse después de tantos intentos, se levanta. Y uno en la enfermedad de Parkinson hay otro síntoma que es inhibitorio. Hay unos que son excitatorios como la marcha festinante, pero luego hay lo que se llama la rigidez. Hay un aumento del tono, entonces uno hace esto y el paciente, ¿no?, ofrece resistencia, está pero como duro. Eso se llama la rigidez, con el signo de rueda dentada, ¿no? Incluso parece que, ¿no? Incluso eso se llama el signo de rueda dentada, ¿no? Cuando uno le estira y aparece ahí como una resistencia, ¿no? Dame la siguiente. Estamos en otra época ahora. Les he dicho que ya estamos en la época en que ya los médicos están modificando el código genético. A la gente, a la mayoría de seres humanos no les gusta decir me equivoqué. A nadie le gusta, yo no sé por qué, o sea, es una costumbre pésima. Cualquiera se puede equivocar. ¿Cuál es el problema en decir me equivoqué? Pero no. Y los médicos, yo me acuerdo, hasta hace 20 años, doctor, ¿y cuál es a mis profesores, ¿no? Y doctor, ¿y cuál es la causa de la enfermedad de Huntington? Y me decían, es una causa desconocida, todavía no se sabe con exactitud, y a eso él le decía idiopático. Idiopático significa que no se sabe, y en la mayoría de literaturas causa idiopática, o sea, un término muy elegante para decir no sé. Idiopático. Todo lo que hace 20 años era idiopático, ahora se está descubriendo el código genético. Cada ser humano es un código genético, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ¿no? Esto que le da lo que les acabo de describir, que es la corea en una persona de edad. Había niños que nacían y con estos movimientos involuntarios por una falla en el código genético. A ese tipo de niños y con estas enfermedades de los movimientos involuntarios
se le llamaba Corea de Huntington. Pero ¿qué se descubrió en la Corea de Huntington? Que existía una normalidad en el código genético con una gran cantidad de repeticiones extendidas de estos aminoácidos, citosina, adenina, guanina. Pero ¿a qué daba lugar? A que dentro de la neurona se acumulaba una proteína que se llamaba la huntingtina, ¿no? Y por eso que estos niños mueren inexorablemente a temprana edad, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque las neuronas, al inicio, las neuronas afectadas eran las de los ganglios basales, pero al final la huntingtina se acumulaba también en las neuronas del resto del encéfalo y el niño moría, ¿no? Todavía para este código genético, todavía no hay mucho, todavía los investigadores, como se dice, no le están poniendo mucha fuerza porque todavía los niños siguen muriendo, a diferencia de la enfermedad que dije hace un momento que era la distrofia muscular progresiva. Y así podemos, ¿no?, hablar de diferentes enfermedades cuya alteración fundamentalmente hay una ataxia, que hay un pueblo acá en Cañete que toda la familia tiene este tipo de ataxia hereditaria, ¿no? La espinocerebral, la tipo 3, donde también hay unas alteraciones a nivel del código genético, ¿no? Cómo se acumulan diferentes tipos de proteínas y destruyen a la neurona, ¿no? Diferentes enfermedades. Tendría que hablar de un montón de enfermedades. Vamos a la siguiente. Creo que podemos tomar un break o quieren...